bendiga, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos, ¿verdad? Gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de escudriñar su palabra. Amén. Vamos a dar gracias al Señor y comenzamos con este tiempo de la palabra de Dios. Amén. Inclina tu cabeza y dale gracias al Señor porque te permite estar aquí en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, gracias porque nos permite, Señor, estar aquí, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, para seguir, Señor, escudriñando tu palabra, Señor, para reunirnos, Señor, con los hermanos, Señor, y alabar y exaltar tu santo nombre, Señor. Porque tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor, que gobiernas y sustentas todo con el poder de tu mano, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo, tú que lo escudriñas todo, Señor de Dios, que nos hables, Señor, a través de la palabra, Señor, que uses mi vida, Señor, Padre, para compartir tu evangelio, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vámonos, hermanos, nos quedamos la semana pasada en 1 Corintios, capítulo 1, y terminamos hasta el verso 31, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver el capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Y dice el título ahí, ¿verdad? Proclamando a Cristo. ¿Ya llegamos ahí, hermanos? No se vayan a dormir con el frillito, ¿eh? Si se quieren dormir, dense una pequeña cachetadita. Bueno, no tan pequeña, porque si no, no fuerte. Una buena cachetada que los despierte, de levántate tú que duermes. ¿Ya llegamos ahí? Dice la palabra de Dios así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Recuerdas que la semana pasada veíamos que Cristo es sabiduría de Dios, verdad? Y que nada, ninguna sabiduría ante Dios o ante Cristo se puede comparar, ¿verdad? Pablo está explicando y recordando la forma en cómo actuó cuando predicó por primera vez el evangelio con ellos. Dice aquí, ¿verdad? Aquí dice, y así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice, para anunciaros. ¿Qué es lo que fue a anunciar el apóstol Pablo? Dice, el testimonio de Dios. Quiero que me acompañes al Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39. Dice el apóstol Pablo, dice, yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿verdad? ¿Se dice así o no dice así? El testimonio de Dios. Y dice en Juan 5:39, le está diciendo a los fariseos, ¿verdad? Dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Pero qué dice? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo que estaba exponiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio? Estaba exponiéndoles la escritura, ¿verdad? Las escrituras son el testimonio de Dios. Todas ellas hablan de Cristo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, todas hablan de Cristo, ¿verdad? Acompáñame a Hechos, capítulo 18, verso 11. Pablo dice, no llegué con palabras y filosofías, no, sino que llegué a enseñarles, a explicarles y a compartirles el testimonio de Cristo. Hechos 18, 11. ¿Ya llegamos ahí? Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole los testimonios
y los desafíos que Pablo había vivido en su caminar con Dios. La palabra de Dios. No, ¿verdad? Dice, enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y 6 meses. Un discipulado con ellos se aventó de 18 meses, ¿verdad? Dice, pero enseñándoles, ¿qué dice? La palabra de Dios. Lo que Pablo estaba enseñando era la escritura. El apóstol Pablo instruía al pueblo de Corintio en las escrituras, porque como dice la misma escritura, o como dice Cristo, ellas dan testimonio de mí, está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Le está diciendo a los fariseos, a ustedes les parece que en ellas hay vida, a ustedes les parece que en el cumplir la ley hay vida, pero la escritura, ¿qué dice el Señor Jesús? Da testimonio de mí. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, recuerden cómo llegué con ustedes, a enseñarles y hablarles el testimonio de la palabra. Vámonos allá a Corintios otra vez. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o con sabiduría, ¿verdad? Dice, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Dice que el apóstol Pablo no llegó a ellos con una elocuente sabiduría o una retórica impactante para deslumbrar y seducir su oído con ese deseo de conocer nuevas filosofías. ¿El apóstol Pablo pudo haber llegado así? Sí, sí. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo, mi querido hermano? Dice, solo vine con ustedes a enseñarles y hablarles el testimonio de Dios. Solo vine a hablarles de la palabra del Señor, ¿verdad? Acompáñame atrasito a Hechos 17:2. Hechos 17:2. ¿Ya llegamos ahí? Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos ¿por cuántos días? Por 3 días de reposo. Dice, discutió con ellos, declarándoles y exponiéndoles, ¿por medio de qué, hermano? De las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, Él es el Cristo. Él es el Mesías que ustedes esperaban. Él es el Mesías que todos esperábamos, ¿verdad? Citaba Isaías 53. Citaba todas las promesas o todas las profecías que hizo Isaías, Jeremías. Cuando Pedro comienza en uno el primer discurso, dice, para que se cumpliese lo que el profeta Oseas dijo, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. La venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Los apóstoles exponían y enseñaban a través de ¿qué, hermano? De la Escritura. A través de la Escritura, lo que Pablo está diciendo, yo no fui con una excelencia y una elocuencia de sabiduría, palabras, para ganármelos y ganar su oído y prestar su atención, ¿verdad? Que su atención estuviera hacia mí. Sino que dice, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Es lo que hacía el apóstol Pablo, hermano. A cada lugar al cual él llegaba y exponía a través de las Escrituras, que Cristo era el Mesías, que Jesús, aquel al cual crucificaron, dice Pedro, al que ustedes crucificaron, es el dador de la vida. Y es lo mismo que exponía el apóstol Pablo, ¿verdad? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras a Cristo, el Mesías. A través de las Escrituras que dan el testimonio de Dios y dan a conocer el Evangelio. El Evangelio o Evangelios, que lo has oído, ¿verdad? Las buenas nuevas o las buenas noticias, ¿verdad? Ese es el Evangelio que Pablo predicaba. Es el Evangelio que tú y yo debemos predicar hoy en día, la Escritura solamente. Es el Evangelio que Pablo predicó, decimos, sencillo, concreto, ¿verdad? Cristo. Dice, a través de las Escrituras, para decirles que Jesús era el Cristo que esperábamos. ¿A través de qué, hermano? De las Escrituras.
Acompáñame adelante, 1 Corintios, capítulo 15. ¿Ya llegamos ahí? Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que es predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Dice, por el cual, asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué dice? Si no creíste, hermano. Dice, porque primeramente, ¿qué dice? Os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué, hermano, conforme estaba escrito. El evangelio que Pablo predicaba es que Cristo murió por ti y por mí. Es el evangelio que Pablo predicaba. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué dice? Conforme a las escrituras. Aquí le está diciendo a los corintios, este es el evangelio que yo les prediqué. Este es el evangelio que ustedes creen. Este es el evangelio en el cual ustedes deben de perseverar. Este es el evangelio que tú y yo tenemos, mi querido hermano, la palabra en la cual tú y yo debemos perseverar en escudriñar. En la cual tú y yo debemos esforzarnos en leer, porque estas son las palabras que hablan de Cristo nuestro Salvador. No vas a conocer a Dios a través de las experiencias o a través de una buena elocuencia de alguien que venga a seducirte con palabras agradables, sino que vas a conocer y vamos a conocer a través de la palabra a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque era la manera en la que los apóstoles dieron a conocer a Cristo, a través de la Escritura, hermano. No solamente el Nuevo Testamento es para nosotros, sino desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo habla de Cristo. Todo encaja en Cristo. No podemos tú y yo mutilar la Escritura y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto es para mí, esto no. Toda la Escritura, el Evangelio, hermano, se trata de Cristo y no de ti y de mí. El Evangelio se trata de Él, no de ti y de mí. Tú y yo solamente somos beneficiarios de la grande misericordia del amor de Dios. Tú y yo somos beneficiarios de ese amor y esa misericordia que el Señor otorgó a tu vida y a mi vida. Pero toda la historia bíblica relata de la obra de Cristo, hermano. Por eso dice que el apóstol Pablo y los apóstoles, a través de la Escritura, daban a conocer al Señor. Decían a Jesús, el Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, regrésate ahí a Corintios. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Y qué dice el verso 2, hermano? Dice, me propuse no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es, hermano? La locura del Evangelio. La locura del Evangelio. Dice, era lo único que Pablo deseaba, conocer a fondo y proclamar con insistencia. Dice un comentarista, un comentario dice, era la única cuerda de la arpa de Pablo que tocaba. Y era la única que armonizaba todo. No, dice, me propuse no saber otra cosa, sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo de mi enseñanza es Cristo solamente, le estaba diciendo el apóstol Pablo. Puedo enseñar y decirles de muchas cosas, pero el objetivo del Evangelio es Cristo. El Evangelio, mi querido hermano, es Cristo. El Evangelio es Cristo. Dice, era lo único que Pablo deseaba conocer a fondo y proclamar con insistencia. Dice, me propuse a no saber otra cosa. Me propuse a no saber otra cosa, dice. Pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Recuerda que ellos eran amantes de la sabiduría. Ellos eran amantes de la filosofía, de nuevas experiencias, de nuevos conocimientos, de nuevas cosas. Deseaban, su oído anhelaba escuchar nuevas cosas. Pero dice, yo me propuse no saber nada entre ustedes, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? ¿Recuerdas que era la locura? ¿Cómo tu Dios
murió en una cruz. Para los romanos, ¿cómo eso que es una maldición? Tú dices que viene a ser bendición. Esa es la locura del evangelio, hermano. Y eso es lo que Pablo dice, yo vine a predicar, yo me propuse solamente eso, ¿verdad? El evangelio, la sustancia del evangelio. Yo escribí aquí, Cristo en su persona y en su obra en la cruz es la sustancia del evangelio. Es el núcleo del evangelio. Cristo es el evangelio. El evangelio es Cristo. La buena nueva es Cristo. Dice, Él es el núcleo. Todo se trata de Él. El evangelio todo se trata de Él, hermano, no de ti y de mí. No de otras cosas. El evangelio se trata de Jesucristo. Acompáñame a Apocalipsis 19 en el verso 10, en la última parte de Apocalipsis. En la última parte de ese verso de Apocalipsis, en el 19:10. Al final. Está hablando Juan, ¿verdad? Acerca de lo que le fue revelado. Dice, me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Ya lo vimos, la palabra. Dice, adora a Dios. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si ves que espíritu está con minúscula ahí, ¿verdad? Porque es la esencia. Toda la profecía termina en Cristo. Todo es Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es Cristo. Así es que nada que no te lleve a Cristo no es verdad. Él es el núcleo. Él es el núcleo de todo el evangelio. Cristo es el evangelio. Cristo es la buena nueva, hermano, para ti y para mí. Yo escribí aquí, Pablo con tantas credenciales solo predicaba a Cristo crucificado. Pablo con tantas credenciales solamente él decía, solamente quiero predicar a Cristo crucificado. Dice ahí en Corintios, regrésate. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque él entendía, así como tú y yo debemos entender, que el evangelio solo es Cristo, hermano. Y que tu predicación y mi predicación debe ser Cristo. Solamente Cristo, porque Él es el que merece toda la honra, toda la gloria. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él, el que se despojó de sí mismo, lo veíamos el viernes, y vino a tomar tu lugar y mi lugar, porque todo es de Él, por Él y para Él, hermano. Sí, amén. Te decía Pablo con tantas credenciales, decía, solo quiero predicar y solamente voy a predicar a Cristo crucificado. Acompáñame a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Perdón, hermano, En el verso 3 dice el apóstol Pablo, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, por eso también era romano. Dice, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de ese entonces, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Dice, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Dice, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. El camino es Cristo. Eso eran los hermanos, los del camino. Así les decían antes de llegar a la iglesia en Antioquía, que se les llamó por primera vez cristianos, se les decía los del camino, porque el camino era Cristo. El camino es Cristo. Dice, yo de cierto judío, nacido en Tarso, sus credenciales, el apóstol Pablo, ¿verdad? Acompáñame a Filipenses 3. Gálatas, Efesios, Filipenses.
Filipenses capítulo 3, en el verso 4. ¿Ya llegaron ahí ustedes, hermanos? Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, a la ley oral. Dice, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Tenía credenciales Pablo para poder haber llegado con los corintios y jactarse y hablarles de sabiduría y empezarles a enseñar tantas cosas. Sí, lo tenía. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿qué dice? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo todo por basura. ¿Qué dice? Para ganar a Cristo. Dice, todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura, ¿verdad? Pablo tenía de qué gloriarse y vanagloriarse, sí. Pero dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Solamente lo que yo me propuse es saber a Jesucristo crucificado. Es lo único que yo me he propuesto, dice el apóstol Pablo. No predicar nada más, sino a Jesucristo. No enseñar nada más, sino a Jesucristo. No quiero predicar otra cosa, dice el apóstol Pablo, sino a Jesucristo. Tengo tantas cosas de que gloriarme, pero es basura. Es basura, ¿verdad? Pero hoy en día tú y yo tenemos algo y nos volamos. Tú y yo adquirimos algo y nos sentimos ya superiores, ¿verdad? Pablo decía, no lo tengo por basura. No llegué a ustedes con palabras elocuentes, sino a enseñarles solamente la Escritura. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Era lo único que Pablo predicaba, ¿verdad? Era lo único que tú y yo debemos predicar, a Cristo crucificado. A Cristo que murió por ti y por mí. Dice en el verso 3, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Yo escribí aquí, Pablo sabía que en su debilidad Dios se perfeccionaría. Y él sabía que solo el poder del Evangelio puede transformar la vida de la gente. Dice, estuve con temor y con temblor. Otros comentaristas dicen que Pablo tenía miedo acerca de la elocuencia, de la sabiduría que tenían ellos. Pero me gusta más esta referencia que dice que Pablo tenía ese temor al Señor. Y estaba en esa humildad. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El contexto lo dice, ¿verdad? Me propuse no saber nada más sino a Cristo crucificado. Solamente exponerles a Cristo y yo no echar mis credenciales, sino solamente a Cristo. Porque Pablo sabía y entendía que el Evangelio, la palabra de Cristo, es la que transforma vidas. Es lo único que puede transformar la vida del ser humano. Dice en el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras, que dice, persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue persuasiva, ¿verdad? El Evangelio es todo lo que necesita el hombre
para cambiar su vida. Dice, con demostración del Espíritu. ¿Quién es el que viene o el que nos va a convencer a ti y a mí de pecado? El Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Dice el Señor Jesús, a la verdad les conviene que yo me vaya, para que venga el Consolador y Él los guiará a toda verdad. Dice, cuando Él venga los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen, ¿verdad? Al exponer el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio cambia tu vida y mi vida. El Evangelio es todo lo que necesitamos tú y yo como hombres, como ser humano, para cambiar tu vida y mi vida. El Evangelio lleva al arrepentimiento y cambia nuestra vida. El verdadero Evangelio, hermano, el de Cristo crucificado. El verdadero Evangelio es el que cambia tu vida y cambia mi vida. Acompáñame a Hechos 17. Hechos capítulo 17 del verso 28, lo que Pablo predicaba. Atrasito está hablando acerca del Dios no conocido, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué quiere decir? Que siendo verdaderamente linaje de Dios, no puedes reducir a Dios a tu imagen y semejanza o a lo que tú creas que es Dios. No podemos reducir a Dios a eso, está diciendo el apóstol Pablo. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que si gustan y desean, se arrepientan. El Evangelio te confronta, hermano. Dice, manda a todos los hombres a todo lugar, dice, a que se arrepientan. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual, ¿qué dice? Juzgará al mundo, ¿con qué, hermano? Justicia. Con justicia. Dice, manda a todo el hombre, el Evangelio dice, manda a todo el hombre a que se arrepienta. Porque va a llegar un día, dice el apóstol Pablo, estaba engañándoles, no, el Evangelio nos tiene que confrontar a ti y a mí, hermano. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Cristo crucificado, nos tiene que confrontar a ti y a mí. El Evangelio tiene que confrontar al mundo. El Evangelio tiene que llegar y apapachar al mundo. No, el Evangelio vino a confrontarnos a ti y a mí, hermano. Si recuerdas cuando Juan el Bautista comienza a predicar, ¿qué les dice? Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y le comienzan a decir, pues ¿qué tenemos que hacer? El que roba ya no robe. El que miente ya no siga haciéndolo. ¿Qué está hablando? De un cambio de vida. Está hablando de un cambio de vida. El Evangelio te habla de un cambio de vida. La obra de Jesucristo nos confronta para cambiar nuestra vida. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es el Evangelio que dice a los corintios, que me fue enseñado, dice, y les prediqué, que Cristo murió y que resucitó. Dice, aquel que se levantó de entre los muertos, ¿verdad? Y dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es la locura del Evangelio, hermano. Es la locura del Evangelio. Dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. Dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, dice, el Areopagita, y una mujer llamada Yamaris, y otros con ellos. Cuando el Evangelio es expuesto, va a llegar al corazón y al oído del que el Señor tiene, que va a escuchar. Y se va a convencer, sin sobar, dicen por ahí, ¿verdad? Dice el pastor,
sin sobar el lomo, sin estar sobando el lomo, ¿verdad? El Evangelio viene a confrontar, hermano. El Evangelio de Cristo crucificado, de Cristo ahí en esa cruz, viene a confrontar. No viene a suavizar y a hacer sentir bien al hombre, sino a confrontarlo con su propio pecado, ¿verdad? Acompáñame a Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro cuando comienza, dice su primer discurso, ¿verdad? No, aquí ya es el segundo discurso. Pedro capítulo 3 en el verso 13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, dice, ha glorificado a su Hijo Jesús. Dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Dice, mas vosotros negasteis al santo, a Jesús, al justo, perdón, y pediste que se os diese a un homicida, y mataste, ¿qué dice? Al autor de la vida. Dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Dice, de lo cual nosotros somos testigos. Ese es el Evangelio, hermano. Hoy en día no se predica así el Evangelio, porque ofendemos. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Dice, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Dice, así que si tú gustas en esta tarde, puedes arrepentirte y convertirte. No dice así, ¿verdad? Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que hace el Evangelio, hermano? Confronta. El Evangelio de Jesucristo nos confronta. Dice Pablo en Romanos 1:16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice, primeramente al judío y también al griego, a todo aquel que cree en el Señor. El Evangelio es poder de Dios, pero el Evangelio que predica a Cristo, el Evangelio que pone a Cristo y exalta a Cristo, el Evangelio que viene y confronta al hombre con su pecado, el Evangelio que viene y nos dice a ti y a mí que fuera de Él nada somos. El Evangelio que viene y te dice que tú eres pecador, como le dice Pablo y como les dice Pedro, ¿verdad? Ustedes lo mataron, ustedes lo negaron, así como tú y yo lo negamos en muchas de las ocasiones. Negamos a Cristo con nuestra acción y nuestro actuar. Pero el Evangelio, dice el apóstol Pablo, el Evangelio de Cristo. Me propuse no hablar con palabras persuasivas, dice, ¿verdad? Yo escribí aquí, el Evangelio es la obra de Cristo. Se trata de Él, de su santidad, su misericordia y su obra. Ese es el Evangelio. Toda la exposición de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, su santidad, su gracia, su misericordia, omnisciencia, omnipotencia, todo se trata de Él, de la obra redentora de Cristo. Todo el Evangelio se trata de Él, que a través de Él y de su muerte, la cual nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado, y estábamos tú y yo muertos, y por naturaleza tú y yo éramos hijos de ira. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es el Evangelio, mi querido hermano. El Evangelio que te tiene que confrontar y hacerte sentir pecador, porque eso eres y eso somos. Que Él es el Santo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo crucificado, hermano.
que tú y yo merecíamos la muerte, pero que Cristo en su justicia nos imputó su justicia, o nos puso su justicia a ti y a mí. Cristo en su justicia, por eso dice a Cristo crucificado, al autor y consumador de todo, ¿verdad? Dice que Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dice otra versión, el campeón vencedor de nuestra fe. Él es Cristo, mi querido hermano. El Evangelio se trata de Él. Él es el centro de todo, hermano. Él es el centro de todo, y ante Cristo no podemos tener ningún argumento que nos pueda mantener en pie. Después del primer discurso de Pedro, dice que se añadieron muchos, 3,000, dice. Que se convirtieron y sintieron, dijeron, verdaderamente, hubo ese sentir en ellos. Eso es lo que el Evangelio debe de producir en ti y en mí, hermano. El exponerte y el exponernos a la palabra, hermano. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra, nuestra mente no puede estar pensando en otra cosa, sino más en la palabra. No podemos tú y yo decir que estamos expuestos al Evangelio y seguir llevando una vida como nosotros querramos. Porque el Evangelio de Jesucristo crucificado te va a confrontar, hermano. Te tiene que confrontar. Por eso es tan importante, hermano, que como dice el apóstol Pablo, yo les enseñé a través de las Escrituras. A través, dice a la iglesia de Corinto, estuve 18 meses enseñándoles la palabra. Porque la palabra es el poder de Dios que va a transformar tu vida, hermano. Dice, a ustedes les parece que ahí está la vida, pero ellas dan testimonio de mí. Este es el testimonio de Dios para los hombres, hermano, la palabra. Este es el Evangelio para tu vida y para mi vida. Dice la Escritura, ¿verdad? En Romanos 11:33, dice, todo es de Él, por Él y para Él. Él es el centro. Cristo es el centro de todo, hermano. Dice, todo es de Él, por Él y para Él. Lo leíamos hace rato en Romanos 18:28. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Él es todo, hermano. El Evangelio que es Cristo es todo. Por eso dice Pablo, le dice a los corintios, me propuse no saber otra cosa, sino solo Cristo crucificado. Solo Cristo crucificado. Regresémonos ahí, hermano, a Corintios nuevamente. Siento que voy muy rápido y sí voy muy rápido, pero está bien, hermanos. Corintios, te dije, la primera carta. Sí. En el 4, ¿verdad? Me dio frío. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación, ¿qué dice? Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Te vuelvo a decir, Él es todo y debe ser el centro de todo. Dice, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sí sabes lo que es persuadir, ¿verdad? Que alguien te convenza a través de un argumento y te terapían, exactamente, versión lenguaje moderno, ¿no? Dice, yo no vine a terapiarlos, ¿verdad? Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el apóstol Pablo no llegó con palabras para persuadir al hombre? Dice en el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ¿verdad? Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Cristo es el centro y no nosotros. Cristo es el centro y no nosotros. Hoy en día la predicación del Evangelio ha cambiado, hermano. Hoy en día el Evangelio se ha diluido tanto, más que la leche que venden.
Hoy el evangelio al que está expuesto la gente es tan diluido que no lo confronta al hombre con el pecado. No nos confronta al hombre con el pecado y nos hacemos o nos hace sentir el evangelio del día de hoy que nosotros merecemos que el Señor o que haya hecho el Señor lo que hizo. Dice el apóstol Pablo: yo no vine a dorarte la píldora, para que tu fe no esté puesta en el argumento que yo te di para que te convencieras. Ha sacado a Cristo del centro del evangelio y ha puesto al hombre en el lugar del evangelio. Te decía hace rato, hemos mutilado la escritura y hemos recortado tanto la escritura que hemos hecho a un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios que se amolde a nuestras necesidades. No nos hemos despojado, como dice el apóstol Pablo, no hemos decidido solamente predicar y vivir al Cristo crucificado, sino que hemos tomado ciertas porciones de la escritura que nada más nos convengan a ti y a mí. Dice Pablo: no uso palabras persuasivas. Escribí aquí una serie de palabras que venían a mi mente y otras que leía. Una frase como esta: lo que usted necesita es una experiencia con Cristo. ¿Has escuchado eso? Tú lo que necesitas es una experiencia con Cristo. Vamos a un retiro y con una experiencia con el Señor tú vas a tener. Las experiencias pasan. Pero es agradable y te persuade, ¿cierto o no? ¿Quién en la aflicción o en la angustia no quiere sentirse bien? Pero ¿quién es el centro? El hombre. Tú necesitas una experiencia con Cristo. Cuando usted deje que Él venga y tome el control de su vida, usted se sentirá mucho mejor. ¿El evangelio ha cambiado? Sí. Usted necesita una experiencia. Cuando usted deje que Él venga y tome el control de su vida, se sentirá usted mucho mejor. Prueba a Dios. Una prueba a Dios. Rétalo. ¿Has escuchado esa clase de evangelio, hermano? Sí. Dale una oportunidad en tu vida. Dale una oportunidad al Señor. Él está allá afuera tocando tu puerta. Dale una oportunidad al Señor. Acéptalo como su Salvador y verá cómo su vida cambia en automático. Tus problemas se van a ir. Acéptalo. Déjalo entrar. Ábrele la puerta. Una frase que es muy común, ¿verdad? Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Por qué, hermano? Para hacer sentir bien al hombre. Se predica solamente a un Dios de amor, pero la palabra dice que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando del amor, Él ha pasado por alto todos los pecados, pero tengan en cuenta que un día estarán en un juicio delante de Él. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el evangelio, hermano, que tú y yo nos confrontemos con la Escritura. No el evangelio que venga a apapacharte y sobarte la espaldita. Tú eres el centro y tú eres el protagonista de la película y Dios es solamente un extra en tu vida. Tomamos el papel de Dios al evangelizar y hacemos al hombre el centro. Y pensaba, yo decía, bueno, eso cuando predicamos allá afuera o cuando se predica ya el evangelio afuera. El mundo tiene necesidad de Dios, sí, pero dice Pablo: no he propuesto predicar a Cristo crucificado. Si el hombre
no entiende la condición en la que está delante de Dios, en pecado y que es hijo de ira por naturaleza, el hombre seguirá viviendo una vida como le venga, en gusto. Si el evangelio solo se predica que tú le tienes que dar la oportunidad a Dios y que con una experiencia vas a cambiar sin confrontar tu vida a través de la escritura, el ser humano va a seguir igual, porque no hay un cambio total. Dice, estas frases nos persuaden, y si no sucede lo que se nos prometió, Dios falló. He escuchado tantos testimonios de gente que se le predicó un evangelio en el que se le dijo: cuando tú llegues a los pies del Señor, tu vida va a cambiar, tus problemas se van a acabar, todo va a ir de viento en popa, todo va a estar bien, tus problemas económicos se van a terminar. Ve a la iglesia, sí, pero no fuiste a Cristo, o no vamos al Cristo crucificado, ¿verdad? Y yo decía, te vuelvo a repetir, ciertamente eso cuando predicamos afuera, pero el evangelio dentro de la iglesia, hermano. Frases como, pacta con Dios. ¿Has escuchado eso? Pacta con Dios para que no, algo que se te venga a ti a la mente, un milagro, la sanidad. Pacta con Dios, haz un pacto con Él para que Dios lo haga. Pacta con una ofrenda para que activen tus finanzas. Pacta con una ofrenda de activación. Ese es el evangelio, no. Reclámale al Señor tus bendiciones. Dios tiene un propósito mayor para ti. Eres el chiqueado de Dios, el hijo de Dios, eres el consentido de Dios. ¿Cuántas y cuántas cosas? Créele a Dios. Digo, ponemos el evangelio de hoy en día, hermano, que se predica en la mayor parte de las iglesias. Es ese evangelio que pone a Dios como un milagrero solamente. Es el evangelio que pone a Dios como el genio de la lámpara maravillosa. Que si tú le das una ofrenda generosa, Dios está obligado a sanar a tu familia o a ciertas o lo que tú quieras. Escuchaba a unas personas que nos decían, a mi esposa y a mí, pero si nosotros pactamos con Dios, ¿por qué Dios no hizo lo que nosotros queríamos? Porque ese no es el evangelio. El evangelio de Cristo dice que todo es de Él, por Él y para Él. En Él estamos, en Él nos movemos y en Él somos. El evangelio es el Dios soberano, fiel, justo, misericordioso. Ese es el evangelio, ese es el Dios en el cual tú y yo creemos. Ese es el peligro, hermano, de ser persuadidos por palabras o palabrerías. Ese es el peligro de que nuestra fe no esté fundada en Cristo, en la Escritura. Por eso dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ¿qué dice? Sino el poder de Dios. El poder de Dios, este es el poder de Dios, su palabra. Pero hoy el poder de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hoy el que tiene poder es el que anda haciendo tanto circo, teatro y malabares, ¿verdad? Si no hubo un caidero, si no hubo una manifestación, si no hubo esto, si no hubo lo otro, no estuvo el poder de Dios. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué dice que sucedió? Que hablaban y pregonaban. ¿De qué? De Cristo. Ese es el poder de la palabra.
Dice, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que opera en ti. ¿Cuál es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que mora en ti. Tu fe debe de estar fundada en la Escritura. Por eso dice el apóstol Pablo, yo no vine a predicarles, a decirles tantas cosas huecas. Yo vine a hablarles de solamente Jesucristo y este crucificado. Yo escribí aquí a través de todas estas promesas y tantas cosas, ¿verdad?, que se predican en los púlpitos. Y más a fines de año, cuando se suelta toda la euforia de las profecías para el 2026. Hablando de ese ámbito, ¿verdad? Si no se cumple todo lo que se prometió, es que te faltó fe. Te moviste y la bendición llegó y tú no estabas. Eso es manipular al hombre, hermano. Por eso dice que tu fe y mi fe debe de estar fundada sobre la roca que es Cristo. Tu fe y mi fe debe de estar fundada sobre la roca que es Cristo. Y ese es el peligro, hermano, de prestar nuestro oído y ser persuadidos por enseñanzas que no están en la Escritura. Por eso tú y yo debemos siempre someternos a la palabra de Dios. Le decía a mi esposa, leía en un libro que el hermano hace referencia a que todo lo que tú y yo leemos, vemos y escuchamos debe de ser metido a través de la palabra. La palabra es como esa cápsula donde te hacen la resonancia electromagnética que te introduce y ahí se ve todo. Esa prueba no sé cómo se llama, que introducen algo en tus venas y ahí se ven azules, ¿no? Y de color cambia, pero ahí queda todo expuesto. Así es el filtro para ti y para mí, es la Escritura, hermano. Por eso tu fe y mi fe debe de ser fortalecida en la Escritura. Por eso dice el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Nuestra fe no está fundada en lo que pueda ser, sino en lo que ya hizo. Tu fe y mi fe no puede estar fundada en lo que pueda ser, sino en lo que ya hizo, hermano. Su obra de amor y misericordia que tomó nuestro lugar. Tú no puedes creer más en Dios si vienen y te dicen, mañana vas a tener un carro. Ay, no, ya que lo tenga voy a amar más al Señor. ¿En qué te va a aumentar la fe que tú tengas un carro? Bueno, si no sabes manejar y lo agarras, vas a ir orando, ¿no? Pero el fundamento es Cristo, hermano. El fundamento es Cristo. Tu fe y mi fe deben de estar fundadas en la obra de Cristo, hermano. Te vuelvo a decir, no en lo que va a hacer, sino en lo que ya hizo. Dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Tú y yo ya fuimos aceptos en el amado. Tú y yo ya fuimos hechos sus hijos. Tú y yo ya somos coherederos. Herederos y coherederos juntamente con Cristo, hermano. Tú y yo ya lo somos, no lo seremos. Tú y yo ya lo somos. La obra redentora de Jesucristo ya está hecha cuando Él dijo consumado es. Solamente estamos esperando tú y yo su venida. Así es que dice el apóstol Pedro, vivamos como esperando al Señor. Que tu vida y mi vida verdaderamente refleje que el Evangelio está en nuestros corazones. Que tu vida y mi vida refleje que verdaderamente conocemos al Señor, hermano. Que entendamos que Él es el centro, que Cristo es el centro de todo, que todo es de Él, por Él y para Él, y que el Evangelio se trata de Él, de la obra redentora de Cristo, el plan magnífico del Señor, ese plan que trazó desde la eternidad, para que Él mismo viniera a tomar ese lugar, para darnos salvación a ti y a mí, hermano, para presentarnos justos delante del Padre. Ese es el Evangelio que vino y dice,
El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura, hermano. Dice, el que está en Cristo no practica el pecado. Tú y yo somos de Cristo, hermano. Tú y yo estamos en Cristo. Así es que esforcémonos y vivamos por predicar a Cristo, hermano. Que nuestra predicación no sea por tratar de agradar y no caer mal a la persona. Porque verdaderamente muchas veces así lo hacemos. Por tratar de, para que no me tache de religioso, para que no me tache de fanático. Así lo hacemos. Pero el evangelio es ese. Por cuanto estás destituido, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Todos necesitamos el perdón y la misericordia de Cristo crucificado. Ese es el evangelio, hermano. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo no me propuse hablar con tanta palabrería y tantas para convencernos, ¿no? Sino simple. Eres pecador, mi querido hermano, o mi querido amigo, ¿verdad? Y necesitamos a Cristo. Necesitamos el perdón de Cristo. Ese es el evangelio, hermano. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que tu fe y mi fe esté fundada en lo que Cristo ya hizo, en esa obra redentora, en ese evangelio. Acompáñame ahí, con ese terminamos. 1 Corintios 15, lo que leíamos hace rato. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es el evangelio, hermano, que se nos ha predicado, y es el evangelio que debemos predicar, y que un día estaremos delante del Señor. Amén, hermano. Así que propongamos en nuestro corazón, hermano, predicar a Cristo, conocer más a Cristo a través de la Escritura, hermano. Que te sigas esforzando por que tu fe siga fundada aquí en la palabra, hermano, para que no vengan y te cuenten, ¿verdad? Que sigamos llenándonos de la palabra, que sigamos saturándonos del testimonio de Dios, que es la Escritura. Esforcémonos, hermano. A la carne no le va a gustar leer, créemelo. No le gustaba ni en la escuela. A la carne no le va a gustar leer, hermano. Sométela. Y si no, ponle los auriculares y pon la Biblia hablada. Pero que tu vida esté llena del conocimiento del Señor. Que tu vida y mi vida estén llenas de la palabra. Y de verdad, hermano, el Señor te va a ayudar a dejar por lo que tú estás batallando. El Señor te va a ayudar a través de la palabra, hermano, porque es viva y es vida. Es viva y es vida. Es Cristo, hermano. Es inspirada. Es el aliento de Dios para ti y para mí. Así es que, hermano, sigamos fundados en la palabra, que es Cristo. Amén, hermano. Ponte de pie, hermano, y demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor por su palabra tan hermosa, por el evangelio de Cristo en nuestros corazones. Amén. Que vino, que murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras para darnos vida a ti y a mí. Y que esa es nuestra fe, esa es la fe que tenemos, esa es la fe que atesoramos, y esa es la fe que debemos predicar. Solamente Cristo crucificado. Amén, hermano.